Mi Maggi, empecemos entonces. ¿Cómo empezaste en esto de la actuación? Hablemos un poco de tus estudios, ese inicio como actriz. Bueno, yo me gradué del colegio sin estar muy clara de qué quería, porque yo estaba metida en todo lo que tuviera que ver con canto, danza, actuación, mientras estudiaba. Pero nunca lo vi como voy a ser actriz, no. Me gradué y dije, bueno, yo creo que no soy buena para nada. Lo único que me gusta es el teatro, así que me fui para el teatro libre. Eso fue lo que pensé realmente. Cuando entré al teatro libre, descubrí ese primer semestre qué era realmente el trabajo del actor, qué era realmente el teatro, de qué se componía ese universo y quedé absolutamente enamorada y me di cuenta que no podía hacer absolutamente nada más en la vida que eso. Pero realmente lo conocí ya ahí, haciendo mi carrera profesional, que hasta ese momento yo no sabía que iba a ser mi carrera. En ese primer semestre lo decidí. Esta es mi vida, esta es mi carrera, esta es mi pasión, la encontré, esta es mi profesión. Estuve estudiando en el Teatro Libre, pero en ese momento en Colombia no estaba avalados, los estudios de teatro no estaban Ujú. avalados como carrera profesional, uno no se graduaba con un título profesional. Ahora sí, gracias a Dios y gracias al trabajo de todos que hemos empujado para que eso suceda. Pero en ese momento no lo era y yo estaba interesada en aplicar ciertas becas, en aprender ciertas cosas y empecé a buscar una carrera donde me dieran el título profesional que yo necesitaba. Busqué en Argentina, en España y en México porque quería que fuera de habla hispana. Ya de por sí el universo del actor, del teatro, todas sus dimensiones, sus objetos de estudio me parecían demasiado complejos para hacerlo en otro idioma. Entonces, todo me llevó a México. No tenía familia en ninguno de los lugares, no tenía ningún contacto específico ni nadie que tal vez me guiara, pero hablé con Ramiro Osorio, en ese momento era el presidente del Festival Cervantino, y con Jairo Camargo aquí en Colombia, que lo conocía, y me dijeron, bueno, en México yo creo que estas son las tres escuelas principales. Yo me metí, investigué, llamé, hablé con ellos y me decidí por la Escuela Nacional de Arte Teatral. En la Escuela Nacional de Arte Teatral definitivamente yo creo que están mis amores, mis exploraciones, todo lo que yo soy como actriz, como el primer tejido realmente de lo que yo soy como actriz, se lo debo a esa escuela, a esos maestros, a su rigor, a su disciplina, a su visión tan grande del teatro, y a México le debo un montón. Viví 7 años estudiando y de allá para acá me gradué allá y de allá para acá he hecho cursos, talleres, he aprendido de la gente con la que trabajo, se aprende todos los días en un set o de cine o de televisión, y en el teatro, que es mi base, que tú lo sabes, que Ujú. siempre estoy ahí en el teatro, que es el lugar donde yo pongo otra vez los pies en el piso y me doy cuenta de lo que me hace falta como actriz, pues ahí es el mayor aprendizaje y de ahí tengo que estar todo el tiempo como buscando nuevas herramientas. Maggi, hablemos un poco de eso, de México. Te alejas de tu familia, estar en la ENAD, lejos de todo, rebuscando ese rebusque. Hay una anécdota muy linda de tortas que yo me sé que me gustaría que le contaras a la gente. Te tocó muy difícil, ¿no? Te tocó muy duro en México. Sí, sí, mi familia siempre me apoyó, pasamos por momentos económicos que no eran tan fáciles, pero ellos siempre estaban ahí como un soporte, tanto mi mamá, mi papá, mi abuela, ellos siempre estaban pendientes, pero yo sabía que era un esfuerzo demasiado grande en ese momento económicamente para mi familia, así que busqué la manera de, de organizarme, de ahorrar lo más que podía. Tenía horarios de clases muy extensos y estas anécdotas, por ejemplo, la de la torta, es que yo destinaba como el dinero de cada día, que era poco para la alimentación. Y ahí en la ENAD hay una rejita en la parte de atrás que divide a los estudios Churubusco de la ENAD, y se ponía un señor con unas tortas de tamal. Y yo decía, torta de tamal, eso es como sándwich de pan con pan. Pero bueno, eso llena, hijo de madre, eso me aguanta hasta el final del Y es día. lo que hay. Eso es lo que hay, eso es lo que más me llenaba. O sea, yo podía tener energía para las clases físicas, que eran muy exigentes en la ENAT. No podía permitirme estar ahí como sin fuerza. Entonces, yo iba, me comía mi torta de tamal, la que hubiera, con chile o sin chile, o dulce o lo que fuera, para aguantar todo el día la carga de trabajo física y mental, que era bastante. Eh,
Y si no comía eso, había meses que me tocaba punta de tortilla y queso Oaxaca, y la señora, había una tortillería ahí en Metro Ermita que siempre la señora me regalaba tortillitas que le sobraban del día, y yo ahí me la pasaba a punta de quesadillas y si no, pues de tortas de tamal para aguantar el trajín. Eh, y lo lindo de todo esto, viéndolo así, hacia atrás, es que yo me sentía realmente feliz, sin angustia, realizada, enfocada en lo que estaba estudiando y aprendiendo, que me tenía tan feliz. Y volver después de 10 años de no estar en México y volverme a parar en esa misma rejita. Me fui corriendo, estaba grabando La Guzmán en los estudios Churubusco y me fui corriendo a buscar al señor de los tacos de canasta que siempre se ponía a ver si todavía estaba ahí, y al señor de las tortas de tamal, y recordar todo eso hacia atrás, 10 años atrás, qué era lo que Y lo sucedía. encontraste, estaba el señor ahí. Estaba el señor ahí. Lloré, Juanpa, no sabes lo que lloré de la felicidad de ver cómo pasa el tiempo y cómo los esfuerzos valen la pena y cómo uno construye no solamente a nivel profesional lo que va a ser como profesional, sino su carácter. Eh, Tal vez si yo no hubiera tenido que pasar todo eso, mi aprendizaje hubiera sido distinto. Yo realmente, como sabía que me estaba costando la vida y que el esfuerzo era así, yo me entregaba en cada clase como si fuera el último día de mi vida. Y creo que si hubiera sido en otras condiciones, tal vez no hubiera sido así, tal vez hubiera sido un poco más cómodo. Yo sabía que se me iba la vida en ello, yo sabía que no podía perder un minuto porque no sabía si al otro día iba a poder seguir estando ahí. Entonces, creo que lo aproveché al máximo. Maggi, ¿probaste las tortas nuevamente? ¿Siguen siendo igual de ricas? ¡Claro! ¡Claro! Volví al Metro Ermita, volví a comerme esas tortillas, volví, la señora no se acordaba, yo creo que no, la señora no supo nunca, no se acordaba. Me comí las tortas, me comí las 5 flautas a 10 pesos, que yo creo que quién sabe eso qué sería, pero que yo me comía carne de qué. Eh, claro, ahí anduve un poquito mis pasos del pasado, valorando, agradeciendo, recordando, fue muy bonito. Bien. Maggi, en Colombia se da la oportunidad de protagonizar y de que te conozcan con un proyecto al que le fue muy bien, Corazones Blindados. Antes de eso, ¿qué pasó en tu carrera? Y te pregunto porque yo sé que tú tuviste la experiencia de los unitarios, lo que en Colombia se llama Tu Voz Estéreo, lo que para Telemundo es Decisiones, lo que para México es La Rosa de Guadalupe. Tú hiciste mucho unitario y te lo pregunto porque hoy en día hay muchos actores que dicen, yo no quiero hacer unitarios, yo no voy a ser actor de Tu Voz Estéreo, yo solo quiero ser una actriz de cine. Háblanos un poquitico de eso. ¿Cómo llegaste a Corazones Blindados y qué te tocó hacer? Yo empecé en televisión en el 2008. Acababa de llegar de México, llevaba 7 años en México estudiando y haciendo teatro, y se me presenta la oportunidad de hacer un casting para una novela. Quedo en esa novela, Me Quiero Morir, después hago un papel pequeñito en el cartel de los sapos, después hago otras cositas aquí y allá. Yo estaba haciendo televisión, personajes de reparto, eh, con mayor o menor grado de importancia en la historia. Para mí eso no era relevante. Para mí lo relevante del momento en el que entré a la televisión era entender el lenguaje, entender el reto que eso significaba para un actor y cómo yo podía transitar de una manera, de una mejor manera por ese lenguaje. Yo creo que lo que me dio en ese momento los unitarios, la televisión que hice antes de que me dieran mi primer protagónico, fue exactamente eso, Juanpa, la seguridad de saber que entendía el lenguaje, la seguridad de saber que entendía cómo todos los departamentos que están trabajando en simultáneo cuentan una historia, cómo yo me puedo involucrar con esos departamentos, cómo puedo trabajar con la persona que está en la cámara, que no es el director, que tiene otro contacto, otro tipo de contacto conmigo, pero que sí es la persona que está exactamente enfrente mío, con una cámara. ¿Cómo puedo trabajar con el del sonido? ¿Qué significa las cosas técnicas que ellos dicen entre ellos? ¿Tiene que ver conmigo o no? Al principio yo llegué y a mí me parecía que me estaban hablando como en chino, y uno se hace el que está entendiendo, pero no entiende nada. Ahorita uno dice, sí, no, que llegue a la marca y no sé qué, y ponga la luz y no sé qué, el 3/4, y uno se hace el que está entendiendo, pero realmente ese primer paso en la televisión uno tiene como actor que ser responsable y entender cada una de las cosas que hace cada persona que está ahí, que es importante para contar la historia. Y lo que me dio este paso por unitarios, personajes de reparto, fue también la habilidad
entrar a una situación de una manera muy rápida, entrar a una emoción de una manera muy rápida. Y eso requiere un grado de conocimiento de este instrumento, mente, cuerpo, emociones, muy afilado, muy importante. Eso que la televisión me hizo entender acerca de la rapidez en los procesos, cómo entrar rápido, cómo salir rápido, eh, cómo aprovechar al máximo el poco tiempo que me dan para hacer una escena, a veces sin ensayo. Cuando llegó el protagónico, yo me había concentrado tanto en entender eso y por eso también hacía unitarios y todo lo que podía. Creo que esa idea de los actores de no hacer unitarios o menospreciar un personaje de 4 capítulos o menospreciar un personaje de un actor de reparto es absolutamente erróneo, equivocado. Uno solo aprende en el hacer, uno no aprende en la teoría ni en el deseo. En el deseo de ser protagonista no aprendo nada, en el deseo Y de... sobre todo con tantas opiniones diferentes, ¿no, Maggi? Sí, claro, es muy difícil. Al principio, cuando yo venía de un proceso meramente teatral, la mayoría de mis experiencias, yo había hecho cortometrajes, películas en ese momento, pero mi base y mi raíz como actriz era el teatro. Es un proceso tan distinto, llegas a la televisión, hay tantas opiniones, tienes que trabajar para el director, para la cámara, para el productor, para el producto, para la escena, para el compañero, para el... Estás todo el tiempo, hay un momento en que es abrumador, recién entras a hacerlo porque sientes que no estás entendiendo del todo lo que estás haciendo. Para lograr trabajar bien en todo ese tinglado y en toda esa estructura, pues tienes que hacer. Y hacer significa hacer personajes de reparto, hacer unitarios, hacer lo mejor que puedes, así sea un solo capítulo. Yo creo que eso fue lo que me pasó a mí cuando hice, por ejemplo, el cartel de los sapos. Era un personaje muy pequeño, de 8 capítulos, con muy pocas escenas, pero a raíz de ese personaje alguien vio eso y dijo, oye, ¿quién es ella? Y me llamaron para hacer otras 3 cosas a raíz de ese personaje que tal vez yo le hubiera quitado importancia y no hubiera sido, no lo hubiera podido hacer, no hubiera podido hacer lo otro. En teatro también me pasó así. Yo hice cuando estaba en la escuela, hicimos una ópera con marionetas gigantes de Edipo, Edipo Rey, y yo era la trenza de Yocasta. La trenza de Yocasta, o sea, yo me dedicaba todo el montaje a manejar el pelo de Yocasta en la marioneta de Yocasta. O sea, ¿a qué actor le hubiera gustado ser la trenza de Yocasta? Nada que ver. Entonces, fue una persona y le empezó a llamar la atención el trabajo que yo estaba haciendo y me llamó a hacer una película. Yo después de mucho tiempo le pregunté a él, ¿tú por qué yo haciendo un trabajo físico, sin poder actuar, sin mostrar ninguna de las cosas que yo creía que podía mostrar como actriz, me llamas a hacer una película? Y él me dijo, yo nunca había visto que alguien se entregara tanto a un trabajo aparentemente menor y que termina siendo toda la feminidad de una marioneta de metros de altura, y Wow. yo estaba enfocado en la trenza. Y yo decía, ¿esto puede ser posible? Y creo que todo en mi carrera ha sido así. Todas las oportunidades que se me han abierto en cine, en teatro, en televisión, han sido porque alguien ha visto mi trabajo en algo antes. Entonces yo les digo a todos los actores siempre que se me acercan, no hay personaje pequeñito. Yo he estado en el set con actores que vienen conmigo a hacer una participación pequeña y de verdad te lo juro, Juanpa, desde el fondo de mi corazón, siempre trato de que sea una participación memorable de parte de todos. Aportar, darle el momento que es de él a él. Eh, Uno como actor también tiene que regalar esas cosas, no dejar que las personas brillen cuando tienen que brillar, también es un acto de generosidad con la escena y con la historia. Y creo que siempre juega a favor de todos. Maggi, ¿cuándo hay que decirle a esos proyectos unitarios no más? Porque te puedes quedar haciéndolo siempre. ¿Cuándo sabes que listo, ya aprendí o ya? Porque hay mucha gente que dice, sí, Juan, pero si me quedo haciendo eso, siempre me van a seguir llamando para eso. ¿Cuándo le dices a esos proyectos, ok, voy a buscar, voy a dar otro paso más? Miren, yo creo que eso depende de uno. No es cierto que si uno hace eso se lo van a llamar solo para eso. Yo, en mi experiencia personal, les puedo decir que a mí nunca me han llamado para nada de lo que yo he hecho y yo he hecho de todo. Eh,
Yo creo que uno lo siente, uno se da cuenta cuando ya entendió cómo funciona, entendió el lenguaje, aprendió lo que tenía que aprender y uno empieza a generar como actor, a llamar otras cosas, a arriesgarse a otras cosas. Pero si uno se ha quedado y se ha quedado sentado en los laureles y no ha aprendido nada y no ha aprovechado el tiempo mientras hacía esos unitarios, pues seguramente eso no va a pasar. Uno llama también su destino. Si tú estudias, siembras, buscas, haces lo mejor cada vez que puedes, estoy segura que va a llegar el paso del cambio a otra cosa, a probar otras cosas. Y pasa mucho también Y que cuando se hacen ese tipo de unitarios, la gente va un tiempo, se desconecta, vuelve, se desconecta. Y hay algo que tú decías, la constancia, ¿no, Maggi? la constancia, es que yo siempre digo que esto es como un músculo. La actuación, todo lo que hacemos los actores, si nosotros no lo hacemos, no estamos en el hacer constante, pues que nos desentrenamos, nos volvemos guangos, nos volvemos flácidos, como sin fuerza en las emociones, en la imaginación, en nuestro instrumento físico. Hay que estar constantemente en el hacer para descubrir quién soy yo como actor, para descubrir cómo está respondiendo mi cuerpo, para descubrir qué me hace falta en el entrenamiento. Lo que pasa en Latinoamérica, me atrevo a decir en Latinoamérica porque es la experiencia que yo conozco, es que muchos actores se ven obligados a aceptar cierto tipo de productos o unitarios por temas económicos, como me tocó a mí también muchas veces. Yo también lo tuve que hacer muchas veces, aceptar Ya no por más razones tamal, económicas un trabajo, ya no ya más no más tamal. torta. Sí, por favor, no queremos algo más nutritivo. Eh, yo también lo he tenido que hacer, lo tuve que hacer en mi carrera muchas veces, aceptar trabajos que tal vez no era lo que yo quería artísticamente, pero fíjense que de ahí siempre salen también cosas buenas. Esto que les acabo de contar, ¿quién se imaginaría que un productor viera un trabajo tan pequeñito? En la cabeza de todos era como tan inexistente yo en ese momento. Y un productor se dio cuenta y dijo, ay, ¿cómo lo hace? Pues está comprometida con esto. Venga, yo quiero saber quién es ella. Eh, entonces nunca hay que subestimar. Hay cosas que tenemos que hacer. No sé, ustedes lo van a sentir, se van a dar cuenta cuando pueden dar un siguiente paso y arriesgarse a cosas nuevas. Pero todo depende de la actitud de uno, depende de lo que uno siembre, de lo que uno aprenda, de lo que uno quiera avanzar. Es muy fácil sentarse a quejarse y quejarse no genera un movimiento. Al contrario, como que las raíces te dejan dar el siguiente paso. Avanzar, avanzar. Y avanzar es creérsela a uno, creer que es capaz y creer que va a suceder. Bien. Maggi, ¿alguna vez te sacaron de un proyecto o te dijeron que no, o no te dieron la oportunidad por no ser famosa? Ay, Yo estoy haciendo como si no conociera nada. Me hago el marica, loco. me han dicho que no 333.400 veces en la vida. ¿Cómo vivías con eso? Eh, yo creo que uno se acostumbra. Gran parte de mi fortaleza para afrontar el no, o las críticas, o los comentarios duros en un casting, por ejemplo, es que mi escuela fue el teatro y tuve maestros y directores muy fuertes que fueron forjando mi carácter y aprendiendo a que el no puede ser una respuesta positiva. El no te lleva a buscar otros caminos, te saca tal vez de tu comodidad, te busca, te ayuda a buscar otras respuestas, otras soluciones. Entonces yo he lidiado con eso, creo que más o menos bien, gracias a mi formación en teatro. Me han dicho que no por fea, Orfea. me han dicho que no tengo perfil de protagonista, que soy rara, que no soy demasiado linda ni demasiado fea, entonces que no saben dónde encajarme. Me dijeron también que no podía hacer televisión porque no tenía una estética, un tipo de mujer que ellos buscaban en esos momentos. Eh, ¿Tu voz alguna vez la criticaron? Mi voz, claro, claro, claro. Eh, para los personajes al principio cuando hacía castings de personajes de una niña buena, como la amiga de la protagonista o la protagonista, me decían, tiene una voz como masculina, ¿no? Y yo, pero masculina a mí no me parece, es ronca y ya. Pero yo no me pongo a alegar con esos temas. Incluso una vez alcancé a firmar un contrato, a tener el personaje, a ensayarlo durante un mes y un día llegué y había otra actriz haciéndolo.
he tenido experiencias que a veces podrían ser devastadoras. Por ejemplo, esta que te estoy contando, a la actriz le pusieron mis escenas de los ensayos porque yo hice como 3 versiones del personaje en los ensayos. Ellos querían ver 3 opciones. Una, el personaje como una niña bien, de familia bien, con posibilidades económicas. El personaje visto desde un punto de vista muy hippie. Y otra opción que me pidieron fue algo muy folclórico de una región específica de Colombia. Entonces nosotros hicimos ensayos con 3 maneras diferentes y después a esta actriz que era amiga del productor le pusieron esos tapes y le dijeron queremos que tu personaje No, sea así. no, Yo lo que no, hice fue la exploración del proceso y después la actriz hizo la realización de la historia. Entonces, no. todas estas cosas, todos estos nos, todos estos temas de si tengo el cuerpo o la cara, Maggi, pero eso es muy fuerte. ¿Cómo sales de eso? O sea, te das cuenta de eso y le hiciste la tarea a otro. ¿sí? Le hice la tarea a otro. Mira, en ese momento me dolió. Lloré y después pensé, tal vez no era para mí, era una buena oportunidad en ese momento de mi carrera, iba a ser rodada la serie en Argentina. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es esta maravilla? Ya tengo todo, tengo la visa, no sé qué, ta, ta, ta. Estaba muy ilusionada. Eh, pero cuando vi que hicieron eso, dije, lo pensé al siguiente día. El primer día lloré y el segundo día dije, espera un momento. Esta gente me hizo explorar 3 personajes diferentes, 3 líneas diferentes y después pusieron a otra persona. ¿Eso quiere decir que ellos me ven como una actriz? Eso quiere decir que ellos me llamaron a hacer un proceso de exploración porque creen que soy actriz. Ellos realmente creen que tengo la habilidad para hacer esas 3 exploraciones. Entonces, ¿yo por qué me voy a deprimir? Eso no era para mí, eso era para ella. Bueno, era para ella, que ojalá le vaya bien. Eso no era para mí. Y finalmente, después con el tiempo, cuando la serie estuvo al aire, no le fue muy bien, las cosas se fueron organizando y si yo hubiera estado en esa serie yo no hubiera podido hacer lo siguiente que me llegó, Claro. que realmente sí me hizo crecer en mi carrera y me di cuenta porque pasó todo ya a la distancia. Pero yo creo que del no siempre se puede sacar algo positivo. Cuando te dicen que no, ya sabes que por ahí no era, pues digamos, un camino menos que tienes que explorar. Cuando te dicen que no, tienes que sacar fuerzas de donde no las tienes también, que eso también fortalece y te ayuda después a pararte enfrente de un director de casting o de una cámara con mucha más berraquera. Berraquera en Colombia es como con huevos. Sí. eh, y no, uno no puede permitir que todo lo que le digan sea una verdad, Juanpa. No puede ser que un director de casting algún día te diga, uy, pero a ti te llamaron para este personaje, no, pero como fea. Y que tú dejes que toda la información sea cierta en tu cabeza. Uno tiene que discernir entre lo que es capaz y lo que la gente cree que uno puede hacer. Ellos no te conocen, están diciendo un juicio premeditado de algo que no saben. Tú sí sabes que puedes hacer porque estás trabajando por ello todos los días. Entonces, pues qué chévere que tengan la oportunidad de hacerlo y algún día seguramente se darán cuenta que estaban equivocados. Y esas cosas te vuelven más fuerte, ¿no? Claro, Es que no hay nada claro. más rico que poderse acostar y poner la cabeza en la almohada y sentirse tranquilo y saber que lo que haces lo haces con pasión y con trabajo. Lo hablo en mi caso, pero esas cosas terminan haciéndote más fuerte, ¿no? Total. Y yo sí eso sí soy súper enfática en una cosa. El trabajo es lo único que habla por uno. Yo me Ujú. puedo poner aquí contigo a decir, sí, porque es que son así, y desde acá y no se dan cuenta de esta habilidad que yo tenía, y yo quería hacer esto, pero no me dejaron en el casting. Yo puedo hablar muchas cosas, pero si yo no trabajo antes de llegar ahí, si el trabajo no se ve por cada punto de mi piel y cada cosa que pienso y que digo, no va a suceder. No hay nada que ocurra por suerte, porque así salió de la nada. Tiene que haber algo que uno haya sembrado, un entrenamiento previo que tengas ahí y que ese día te sirvió para lo que estabas haciendo. Hay trabajo que soporta, que te mantiene fuerte ante cualquier comentario, porque tú tienes de dónde agarrarte. Tú no estás así como en una cuerdita floja mirando a ver quién te jala, quién te ayuda, quién te... El equilibrio lo tienes tú sabes perfectamente cuál es tu instrumento. Y
¿a qué viniste? A veces yo he tomado decisiones equivocadas en un casting, pero tengo que tomar la decisión, tengo que tener la seguridad de tomarla y de hacerla en cámara lo mejor que pueda. A veces te equivocas, a veces no, pero por lo menos te quede la sensación de que había una actriz comprometida con la situación, con la escena y con el personaje, sea cual sea que yo haya decidido que era el camino. Vaya, hace un momento hablabas de lo de la voz, que te llegaron a decirte que tu voz era muy rara o se escuchaba rara. Recuerdo que alguna vez me contabas que tú aprendiste en la escuela en México a entonar, no a prepararte como cantante. Hoy en día ya cantas, ha sido un proceso muy largo, me consta de muchas horas de sacrificio. Eh, ¿Cómo llegas a ese punto, Maggi? ¿Cómo fortaleces más ese tema aparte de lo actoral? ¿Cómo te retas con el tema del canto? El tema de la música y del canto ha sido muy caprichoso conmigo, no ha sido un deseo, no nació de un deseo mío. Me ha llamado, ellos me han llamado a que yo vaya para allá. Yo en la escuela tuve un entrenamiento todos los años de mi universidad de voz cantada y aparte de voz hablada. ¿Para qué? Para conocer un instrumento vocal. Digamos que en la escuela aprendí qué tango tengo, qué problemas tengo, cómo respiro, cómo puedo mejorar esa respiración, cómo usar mi voz para un personaje, cómo poder modificarla, qué ejercicios me sirven a mí para calentar mi aparato vocal, porque no todos nos sirve a todos. Ujú. Y entonces uno va metiendo en su cajita de herramientas cada cosa que va explorando y que le sirve. Y cuando aparece en mi vida el teatro musical, yo pensé que tal vez no era apta para hacerlo porque no sé leer nota, pero las personas que llegaron a mi vida a proponerme el teatro musical no les importó eso, sino la interpretación, la manera como yo me acercaba con la voz a lo que ellos querían. Y esa voz que a veces les parecía rara por ser ronca, resultó siendo mi mayor fortaleza porque era diferente a otras voces. Alcanzo Y hay registros mucha muy gente que bajos. dice, ¿Mm? perdóname, hay mucha gente que dice, no, yo no me arriesgo a cantar por eso mismo, porque mi voz tiene un registro muy difícil. Hay mucha gente que no da ese paso por ese miedo. No, eso es todo lo contrario. Esas diferencias son nuestras fortalezas. Si ustedes creen que tienen una voz, si quieren cantar, hay que estudiar, conocer tu aparato vocal y saber cuáles son tus limitantes, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Y yo creo que precisamente en las voces diferentes, pues está como su gran fortaleza para el trabajo. Yo he podido hacer personajes como Chabela Vargas o como Elenita Vargas o como Alejandra Guzmán precisamente porque tengo la voz para llegar a esos registros. Hay canciones de Chabela Vargas que son en la ultratumba, que son notas abajo, abajo, que tal vez solo las podría hacer un hombre, y, y uno y yo las puedo hacer y sé cuál es el entrenamiento y me he rodeado de gente que me ha enseñado técnica vocal y sé cómo puedo llegar a esas notas aún más abajo si tengo mi aparato vocal caliente para eso, entrenado para eso. Yo creo que lo importante aquí es que no se pongan ustedes las limitantes, dejen que se los digan los demás, porque los actores tendemos mucho a eso, ¿no? A ponernos límites en la cabeza, ¿no? Yo no creo que yo pueda hacer ese personaje, yo ahí en eso no encajo. No, yo creo que yo no, ¿para qué canto? No lo voy a intentar, me encanta, loco, pero solamente en mi casa. Si usted tiene esa espinita ahí y la tiene ahí metida en la cabeza, vaya, inténtelo. Vaya, busque un maestro que sepa de eso. Explore su instrumento, explore hasta qué punto puede llegar, sorpréndase usted mismo de lo que puede lograr, que seguramente si lo hace, va a llegar el personaje que se lo va a exigir, uno lo llama. Claro. Yo fui muy juiciosa cuando llegó la música a mis personajes, porque realmente al principio solamente cantaba siendo un personaje para el teatro o para una teleserie, para una biopic o para una serie biográfica, siendo un personaje, nunca yo. Y después empecé a explorar quién era yo como cantante. ¿Cómo quiero yo utilizar mi voz? ¿Qué pasa cuando me paro en un escenario y no soy un personaje, sino soy yo? Hay un universo de cosas que uno puede explorar, aprender, interiorizar, que son importantes y que uno no se debe quedar con la curiosidad si quiere ser actor.
El aprender y el crecimiento está en el hacer, en el hacer. Oye, hablemos de eso, precisamente de eso, del canto. Aparece el proyecto de La Ronca de Oro, no estás en la lista de actrices, no estás haciendo casting. Contémosle un poco a la gente de ese proceso porque fue muy bonito. Yo a veces lo tomo como ejemplo en mis charlas, pero digamos que cómo fue la pelea para que te vieran y ganarte una posibilidad en La Ronca de Oro. ¿Por qué crees que nosotros los directores de casting a veces nos equivocamos? ¿Y qué tan bueno es saltarse el filtro del director de casting? Porque te tocó luchártelo un montón. Yo me lo he saltado, es verdad. Y una vez se le Guapa. dice, hágalo. Es que la verdad creo que, y lo digo pues sin ánimo de ni de ofender ni de juzgar, creo, es lo que me ha pasado a mí, lo digo por la experiencia. Creo que hay directores de casting que están acostumbrados a llamar a personas que tal vez no son actores, que son buenos de pronto haciendo televisión, pero que no tienen ni el rigor ni la cajita de herramientas que tiene un actor para crear un personaje. Entonces prefieren llamar a una persona que se acerca a lo que pide el personaje. En mi caso, por ejemplo, específico de La Ronca de Oro, que también me pasó con Cisenos, que tú lo sabes, en el caso es que ya después hablaremos de eso, en el Sí, caso específico en el es un caso capítulo específico de aparte. La Ronca, en el Ya caso vamos específico para de La Ronca, Cisenos, ya pues vamos. CMO, Clara María y Ana, que yo las adoro, eh, no tenían en su cabeza que Mágida Isa podía cantar en la serie, porque una de las reglas de la serie era cantar en vivo, no hay nada pregrabado en la serie, todo es en vivo. Querían una cantante o una actriz que cantara en vivo, entonces ellas decían, no, pues no, Mágida no canta, está muy joven para el personaje, no. Mi manager les dijo, yo creo que Mágida tiene que hacer casting, yo creo que este personaje es para ella. No, Mágida no está en la lista, no. Estuvimos insistiendo para que me hicieran el casting, ellos no quisieron. En vista de esto, yo dije, bueno, el error está en ellos o en mí, porque ellos no han visto que yo lo puedo hacer. Yo puedo ir y decirles, oigan, yo sé cantar, oigan, yo puedo modificar físico para hacer un personaje, de verdad sé construirlo, si me dedico yo lo puedo hacer. Decirlo suena prepotente, suena soberbio, suena convencido, no suena bien. Entonces, ¿cómo lo puedo mostrar? ¿Cómo les hago ver a ellas que yo podría construir ese personaje? Haciéndolo. Entonces me fui a un teatro, contraté un mariachi y hice mi casting yo solita, o sea, con mi manager y las personas que me ayudaron con la cámara. Y hice un DVD y mandé una canción doblada de Lenita Vargas, una canción cantada en vivo, que era lo que ellos pedían, para ver que la actriz o la cantante se pudiera acercar a lo que ellos estaban buscando. Totalmente caracterizada como pude. Te tocó Además, coser el vestido porque estaba roto. Sentarte a coserlo. A mí me contaron. sentarme a coser el vestido porque conseguí una cosa que podía funcionar, pero pues no era lo mejor. Hay una anécdota muy bonita que creo que esa nunca te la he contado y que nunca la he contado, y es la paisa que fue la persona que me caracterizó y que me prestó la peluca y que me y que me ayudó ese día. Yo no tenía las posibilidades tal vez de pagarle en ese momento lo que ella cobra, y yo le dije, paisita, te prometo que en el primer trabajo que me salga te pago todo lo que tú cobras por hacer esto. Y así fue, más o menos 5 meses después le pude pagar su trabajo. Qué lindo. Hice lo mejor que pude con las posibilidades que tenía, que no eran muchas. Daisy le pagó al mariachi, un mariachi conseguido como pudimos en ese momento para llevarlo al teatro y poder cantar la canción, porque no pudimos tampoco ensayarla de una manera aquí con 3 días de anticipación, no, ese mismo día ahí haciendo el casting. Y mando el DVD y con el DVD, Daisy se llevó el DVD, se los puso a Ana Piñero y declaró a María Ochoa allá, con el DVD me gané el derecho a casting. Derecho a casting. El Es decir, derecho a casting, ni siquiera el personaje. después de eso tuve casi 20
casi 20 callbacks, si cuento las de las, sí, con todo lo musical, como casi 20 callbacks. Un proceso de 2 meses de selección, éramos muchas, fuimos quedando cada vez menos, hasta que llegó el día de la decisión, que yo ya no sabía ni qué hacer en el casting. Yo ya, después de tantos callbacks, yo ya no sabía muy bien qué más podía yo hacer para acercarme más a lo que ellos estaban buscando. Y, y finalmente sucedió. Creo que sí, es un error que a veces los directores de casting no confíen en los actores. Creo que está mal, a veces hay frases que nos condenan como, lo importante es no actuar. No, pues imagínense donde yo fuera Maggie Isa en todos los personajes, no me vería nadie. Claro. Sería cero interesante. Hay frases así como esas que nos condenan cuando llegamos a un casting. La cosa es que nosotros no nos las creamos. Siempre la solución está en uno mismo. Si yo no me hubiera arriesgado a hacer eso, tal vez no hubiera sucedido. Tal vez también hubiera podido pasar que llegara el DVD y nadie lo viera. Pero yo Claro. hubiera tenido la certeza de que hice hasta lo que más pude por lograrlo. Y te quedó gustando, porque voy a contar que para Alejandra Guzmán aprovechaste un espacio en Bogotá que estaba lleno de gente, que la gente no sabía qué estaba pasando, te montas en la tarima, Juan Carlos Mazo te graba y la gente, ay, tan bonita, Maggie ahí se está cantando la canción de Alejandra Guzmán. Y lo que la gente no sabía era que Maggie ahí se estaba grabando su casting para Alejandra Guzmán con público ahí. Sí. Imagínate que es que estas son las cosas que ustedes creen que uno tiene mucho tiempo para hacer, muchachos. A todos nos pasa lo mismo, los que están ahí, que están en proceso de casting, sepan que para todos es igual. Imagínense que me llega el casting No, y de la gente Alejandra Guzmán, aplaudía feliz, cantando como Alejandra Guzmán. pero además después me decía cuando me bajé, ¿tú qué haces con esa peluca? ¿Tú te cortaste el pelo así? ¿Tú qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué estás así vestida? Imagínense que me llega el casting, el casting para ser Alejandra Guzmán y me dan 24 horas para mandar el casting. Wow. 24 horas. Para mí era nada y yo estaba terminando sin senos. Mira, y la Entonces, gente se queja que uno no les da tiempo. Y mira tú. bueno, es que yo creo que cuando uno quiere puede, a veces no hay muchas posibilidades o la escena no te las da o no sabes muy bien, la información es insuficiente, entonces vas al casting un poco ciego, buscando qué puedes tú aportar o estando totalmente abierto a que te digan qué quieren y tú explorar ahí en el momento, ahí en el ruedo. Pero en este caso Alejandra Guzmán pues era un personaje que yo tenía muchísimas referencias en mi cabeza y dije, tengo 24 horas, pues 24 horas tengo que lograr. Ellos querían una escena bailada, una escena cantada con 2 canciones y 2 escenas. Me terminaron mandando 3 escenas que yo uní en una sola. Yo lo que hice fue que reestructuré mi casting, cogí las 3 escenas, las volví una misma, me fui a la oficina de Daisy, grabé eso con Osquita Salazar, que divino me fue a ayudar en mi escena con Partner ahí, super pro. Y me fui con Mazo a Cabaret, que es un lugar aquí en Bogotá, donde hay música en vivo todas las noches, y le dijimos a Sandra, Sandra, te lo suplico, necesito hacer un casting de una canción, necesito cantar en vivo, vestida así, una canción de Alejandra Guzmán, que yo sé que no es el género que suelen oír aquí tu clientela, pero por favor déjame cantar. Te Y abro que el Mazo show. me grabe y que salga lo que salga. ¿Qué? Que te abro el show. Sí, lo que sea. Me dijo, bueno, Mayo, entonces después de tal cosa, tú llegas y cantas eso, pero entonces te voy a pedir algo. Y yo, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Lo que sea, no me importa. Después de que pase todo esto y después de la obra y después de todo, quiero que te quedes con mi orquesta y cantes algunas canciones. Y yo, sí, que yo ni me sabía la mitad no me sabía nada de lo que ellos tenían en el repertorio, pero no me importa. Yo, sí, claro, yo me quedo, yo canto lo que me pongan, no me importa. Yo después bailo, amenizo, presento, no importa, pero déjeme hacer el casting. Entonces digo, sí, claro que sí. Y finalmente así sucedió. Estaba todo el lugar de noche como siempre y de repente salí, canté una canción, Mazo se subió con la cámara, me grabó mientras yo la cantaba. Yo con peluca caracterizada, todo cantando en vivo y eso fue parte del casting que mandé. Y durante esa noche me dediqué a estudiar a Alejandra Guzmán, todos sus movimientos, todo. Me aprendí una parte de una coreografía que ella hizo en un concierto, la hice en un estudio en blanco en la oficina de mi manager, fondo blanco, y hágale cual si estuviera en el concierto. Y las escenas con Osquitar y mandé
ya no en DVD, sino en mail, las 3 partes del casting a México. No, además, yo, pues me compartiste la audición para que te diera una opinión y es increíble, ¿verdad? Ver cómo la gente se metió en el cuento de la Guzmán. Decía, yo cuando veía eso decía, pobrecita la gente, si supiera que lo que estaban haciendo era ayudando al casting de Maggie e Isa. De todos modos, ya saben, cuando vean a Maggie en la calle haciendo algo raro, puede estar grabando un casting, puede estar Puede haciendo un casting. suceder, puede suceder porque además nos dan tan poco tiempo que uno cómo organiza eso. A veces es muy poco el tiempo y es como, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué propongo? ¿Qué puedo hacer para mostrar algo de lo que yo creo que puedo hacer en este personaje? Es difícil a veces el poco tiempo y las pocas cosas que uno pueda tener. Este tema del self-tape, que mandar las cosas en este momento del casting que te mandé hace poco por aquí, por ejemplo, es un gran reto. Es cómo puedo yo mostrar algo, si me estoy grabando con un celular yo sola en mi casa, con que puede ser interesante. Bueno, se me ocurre que... Aquí está Daisy mandándome las fotos del casting, el afiche, porque además hicieron afiche. Ah, claro, yo hago afiche, portada, de todo. Yo hago todas las del ¿Cómo medir esas propuestas cuando a veces hay directores de casting o directores a los que no les gustan? ¿Cómo sabes hasta dónde arriesgar? Lo digo, te lo pregunto porque ahora todo el mundo va a empezar, no, pues si Maggie Dice se grabó en un bar, yo me voy a ir a grabar en el estadio. ¿Cómo mides eso, me entiendes? No a todo el mundo le gusta, Maggie. Yo lo mido dependiendo del personaje al que voy a hacer el casting. O sea, yo veo lo que me están proponiendo hacer y sé, hay que medir cuándo se necesita mostrar algo más de lo que está ahí en el casting para que vean que tú lo puedes hacer. En el caso de personajes como la Guzmán, como la Ronca de Oro, como la Diabla de Sin Senos y Paraíso, como Chabela, como personajes que son mujeres muy fuertes, con muchas capas, muchas dimensiones, a veces la escena que te mandan es insuficiente y tú no tienes más minutos para mostrar algo. No tienes, solo tienes esas 3 frases que te mandaron con un perfil así de chiquitito que no dice nada a veces. Y es necesario mostrar otras cosas. ¿Cómo voy a ir a hacer un casting de Alejandra Guzmán solamente haciendo una escena? Si es que ella tiene que cantar, bailar, tiene un acento, tiene un tipo de voz, pues tengo que tratar de mostrar esas capas y creo que el director de casting va a agradecer que yo se las muestre de alguna forma, así sea así de chiquito, para saber que si me mete al proceso de casting y si voy a estar en los callbacks, pues va a ser un proceso enriquecedor para todos y que de ahí puede salir algo. Si yo llego a hacer el casting de Alejandra Guzmán solamente con una escena, pues en qué momento el director de casting o el director que vea después el casting en su casa va a saber que yo puedo cantar o bailar. Pues no lo vas a ver porque no lo mostré. Y tal vez no te llaman porque ya tiene otra idea. Maggie, quedan 13 minutos. Voy en la mitad del cuestionario. Te voy a robar un poco más de tiempo para abrir otro live ahora porque me están preguntando que cuándo vamos a hablar de la Diabla. Entonces te propongo que terminemos este live hablando un poco de lo de la Guzmán y que hagamos el próximo live solamente para Sin Senos y la Diabla porque nos van a secar. Entonces, para que hablemos de eso.